Hola, ¿qué tal? Soy Paco Díaz, bienvenidos a Realidades, aquí en Plataforma Latina. Vamos a hablar de un tema fuerte, delicado, que es la educación en el acoso sexual. Para eso también vamos a tener un testimonio de una persona de nuestra comunidad que a usted le va a interesar, va a ser muy útil para todos nosotros. Comenzamos. Para hablar de la educación en el tema del acoso sexual hemos invitado a Gilda Blanco, que viene representándonos a sí misma como miembro de nuestra comunidad, pero también ella es parte del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y a la cual le doy las gracias y la más cordial bienvenida. Muchas gracias, mi querida Gilda, por estar aquí con nosotros en Realidades. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Paco. Gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de ceder ese espacio y tocar ese tema, como tú mencionabas, tan delicado en nuestra comunidad, pero requiere de tocarse, ¿no? Requiere de hablar de ello para que empecemos a educarnos más profundamente acerca de ese mismo tema y tener conocimiento aún más. Sí, exactamente, es un tema vigente, es un tema que nos tiene que importar a todos porque de alguna manera nos afecta a todos en algún momento. El tema es una situación que se da en la comunidad y hay que aprender mucho de esto. Pues vamos a entrar de lleno y yo te preguntaría, ¿por qué es tan importante este tema de la educación en el acoso sexual? ¿Por qué es tan importante el tema de la educación del acoso sexual? Es importante precisamente para evitar grandes problemas, ¿verdad? Es importante el tema para que podamos educar a nuestra familia, educar a nuestra comunidad, educar a la gente que nos rodea. Es importante para que podamos empezar a ver la igualdad de derechos dentro de nuestra comunidad en cuanto a lo que es el género también. Importante para que empecemos a ver una sociedad un poco más inclusiva, ¿verdad? En cuanto a mujer y hombre en ese caso, y a los dos géneros también. De ambos lados es muy importante, Paco. Por lo tanto, es necesario, nos urge, y ya no es necesario, sino que es urgente empezar a hablar de ello, porque dentro de nuestra comunidad existe mucho desconocimiento del tema. Como lo mencionábamos anteriormente, tiene muchas piezas, ¿no? En la cual es necesario poder empezar a tener estas conversaciones o continuar con estas conversaciones, la cual lo hemos dejado a un lado también, quizás por falta de tiempo, falta de importancia o tener otras prioridades en la vida que cada persona tiene. Pero sí, desde el momento que se toca el tema, desde el momento que se trabaja y las mujeres salen a la luz a hablar del tema, empieza a sacar otro auge de nuevo. Y Gilda, vamos a hablar específicamente de lo que debemos entender por acoso sexual, sexual harassment, como se dice en inglés. ¿Qué tenemos que entender por esta gran sombrilla que es acoso sexual? Porque en particular, platicando con alguien muy cercano a mí, me decía que es una sombrilla muy, muy grande, desde una mirada hasta una situación de verdad física. Vamos a hablar de eso. ¿Qué implica el acoso sexual? Mira, Paco, el acoso sexual implica una agresión muy grave y un delito muy grave en contra de las mujeres y de los hombres y de ambos sexos, como lo mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque se habla mucho acerca de cuando hablamos cosas así, de tocar, de decir algunas palabras obscenas verbalmente, o de tener un amigo que bromeamos con esa persona constantemente. Se siente una apropiación de los derechos íntimos de la persona, ¿verdad? Entonces ya cuando se cruza esa línea específicamente es cuando empieza a crearse incomodidades, lo cual se usa mucho el término de sexual harassment en inglés y en español
acoso sexual y violencia sexual. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque desde el momento que empiezan los toques, que empiezan las palabras a nivel verbal, y la otra parte empieza a sentir esa incomodidad en cuanto a esas acciones, ya es una situación muy, muy comprometedora para la otra parte, muy comprometedora. Por lo tanto, siempre hay una advertencia, el decir a la persona, no me hables así, no me toques de esa manera, porque no te he dado confianza para que podamos tener esos tipos de intimidades, porque tanto es intimidad e intimidación a la misma vez. Entonces, desde el momento de que una persona se sienta muy incómoda, ya la otra parte ya tiene que ponerse, echarse para atrás, precisamente porque cuando no existe una cierta información sobre el tema, las personas continúan haciéndolo, y eso es ahí donde se crea la situación bastante grave, y se llega a consecuencias muy, muy delicadas, en la cual a veces es muy difícil salir de ella. Entonces, la situación del acoso se ha permitido por muchas décadas, ¿verdad? En el sentido de que, es mi amigo, solo me tocó la mano, me tocó el brazo. Desde ahí parte, y es necesario conocer las leyes de nuestras ciudades para poder entender qué consecuencias legales implica el acoso sexual. Pero, a ver, Gilda, no quiero minimizar en ningún sentido ni nada, ¿eh? Nada más como para poder tener un poco más claro lo que podría llegar a ser un acoso. Vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien de nuestro trabajo, nuestra casa, algún amigo que llega y nos toca el hombro, no vamos a hablar de partes íntimas, no estamos hablando de esas partes que todos conocemos, que pudieran ser partes que conocemos de antemano que está mal tocar. El hombro, quizá estoy hablando del hombro, de la mano, y que alguien de repente diga, hola, ¿cómo estás? Y que alguien le incomode. ¿Eso ya sería acoso? ¿O todavía no? ¿O ahí es cuando se puede parar el acoso antes de que se convierta en acoso? Precisamente eso se califica como acoso, Paco, precisamente porque de ahí es donde inicia la violencia, la violencia sexual y el acoso sexual, ¿verdad? Se ha categorizado, ¿verdad? Históricamente hablando, y de mujeres y hombres que han hecho, que han dado sus testimonios en cuanto al cómo ha surgido ellos han vivido una situación de acoso sexual y de violencia sexual. Empieza con esas cosas tan pequeñas, el tocar la mano, el tocar el hombro. Puede ser que no sea a tu parte íntima, pero es una iniciación de poder tocar tu parte íntima. Por lo tanto, entra en esa categoría, y desafortunadamente aplica para todos, ¿verdad? En el sentido de que ha habido muchas historias desgarradoras que hemos escuchado de personas que han sido desafortunadamente muchas veces asesinados. En cuanto estamos hablando de acoso sexual en ese momento, pero llega a una consecuencia más grave de terminar con la vida de un ser humano. Entonces, se quiere entender un poco más por qué entra esa categoría de si solo le toqué la mano, si solo le toqué el hombro, y ya no justifica en sí de que es algo mínimo lo que una persona hace simplemente con tocarte la mano, porque ha habido historias a lo largo de los años en cuanto a esa iniciación de toque, de tocar a la persona, y que ha llegado a consecuencias muy, muy graves. Por eso entra a esas categorías. Pero, ¿cómo se podría manejar, Gilda, que en nuestra cultura latina, vamos a hablar de nosotros, de repente pudiera ser que cuando alguien te toma la mano de repente o te pone la mano en el hombro, y que de verdad no hay una intención mala, sino simplemente a veces es cultural el hecho de poder demostrar algo como inclusive apoyo muchas veces, ¿cómo manejarlo para que no se convierta en algo que, me tocaste, es acoso? O sea, no es algo que también tengamos que estar
pues con el miedo o amarrados de las manos como para poder determinar eso. Yo creo que sabemos muy bien de las intenciones, ¿no? También los seres humanos podremos saber cuando alguien nos toca con cierta intención o con otra. Tendríamos entonces que no tocar a nadie, solicitar el permiso antes de tocar a alguien. ¿Cómo manejarlo para dimensionarlo bien? Sí, como tú lo mencionas, se convierte en algo cultural y sabemos de que, y yo he aprendido en lo personal de que no todo lo que es cultural es bueno. Desafortunadamente lo hemos arraigado así porque vivimos en una cultura donde estamos viviendo en una pandemia ahorita donde nos cuesta estar aislados porque somos personas de contacto físico, ¿verdad? Entonces es necesario entender la magnitud de esos contactos físicos que estamos teniendo con la persona, de tocar y no ver al amigo, a darle un abrazo, una amiga darle un abrazo y de pronto tocar la mano, el hombro. Puede existir cierto tipo de confianza. Quizá yo puedo abrazar a mi hermana, puedo abrazar a mi hermano, a personas que quizás en su momento, pocas personas que en la que yo puedo tener, tengo una muy buena relación de muchos años y sabemos cómo nos tratamos. Eso es lo que yo considero quizás un poco más cultural, pero lo cultural de quizás no hay una muy buena confianza con la persona. Ya le toqué el hombro, le toqué el brazo y bromeo con ella, como se hace en nuestras comunidades, es contraproducente. Por lo tanto, yo discrepo en las cuestiones culturales muchas veces, porque lo vemos no nada más en nuestra comunidad latinoamericana, sino que en otras comunidades donde lo cultural muchas veces nos está llevando a situaciones muy complicadas en nuestro diario vivir. Claro, y además llegando a un país donde las cosas son diferentes, donde la visión de las cosas son diferentes, tenemos que aprender de cómo manejarlas. Pero también para saber dimensionar muy bien, Hilda, la palabra acoso abarca desde tocarle a alguien la mano, ver a alguien que perciba que es una situación incómoda, hasta términos como violencia, como asalto, como abuso sexual. ¿Cómo manejar esta situación de tal suerte que obviamente no escale, pero qué tratamiento hay que darle cuando somos víctimas específicamente de ese tipo de cosas? Uno, una mirada, algo que nos dijeron, después, sin que tenga que llegar a esos términos de abuso, de asalto, de violencia sexual. Porque, no sé, como que hay que dimensionar bien de tal suerte que no se vea de la misma manera a una persona que te tocó el brazo a una que violó a alguien. Uh-huh. Uh-huh. So, yo creo que es una... desafortunadamente cuando venimos a un país, ¿verdad? Cruzamos la frontera o de la manera que hemos venido a este país, aparte de traer sueños, ¿verdad? De salir adelante, pero traemos malas prácticas también, hay que reconocerlo, y que esas malas prácticas, llegando a un país ajeno, debemos de aprender cómo es la cultura del país en sí, ¿verdad? Que le hemos visto de que se aplican muchas leyes que lo vemos en nuestros países, algo muy cotidiano, algo que no es tomado en cuenta. Es decir, al hablar de tocar a una persona con una violación sexual y un asalto sexual, entra en la misma categoría, precisamente como lo mencionaba anteriormente. Es decir, cuando hay una incomodidad, un ser humano, un adulto como tú y como yo, que alguien viene y te toca o te dice unas palabras, porque no nada más es de tocar, también existe la violencia verbal. Cuando alguien te dice palabras muy obscenas, ya entra a esa categoría, ¿verdad? Entonces, es decir, simplemente hablar, salir, o sea, por eso es necesario tener la información. Cuando empezamos esa conversación, mencionaste educar a la comunidad. Debemos de educar, conocer bien el tema, que al momento que nos ocurre, no quiera Dios que nos ocurra tanto ahí en la calle, porque ya sabemos más o menos de qué se trata, es cómo poder
hablar por nosotras, por nosotros o por nosotres, ¿verdad? Yo entro en la categoría de que también hay hombres que son de la comunidad LGBT que están viviendo también lo mismo, ¿verdad? Pero cuando hablo de la categoría hombres, muchos no lo denuncian porque son hombres, porque hay hombres también que sufren la violencia sexual y el acoso sexual en nuestra sociedad. Y también heterosexuales. Sí. O sea, no solamente de la comunidad LGTBQ, o sea, también gente heterosexual, hombres y mujeres, pueden ser víctimas de esta situación. Sí, definitivamente. ¿De acuerdo? Para poder dimensionar muy bien las cosas, sí, claro. Exactamente. Mencionaba esto porque la comunidad LGBT, heterosexuales, toda comunidad que tiene un género diferente, ¿verdad? Siempre es bueno mencionarlo para que las personas entiendan que cualquier tipo de persona en la comunidad, cualquier género, cualquier dimensión, pueden sufrir un tipo de acoso similar a este. Ahora, Hilda, tú nos vas a compartir una experiencia, un testimonio de que tú algo que viviste respecto a este tema y luego poder platicar un poco ahora del lado de la persona que sufre. Hemos estado platicando mucho acerca de las personas, de cómo tenemos que considerar y cómo tenemos que cuidarnos para no tener que afrontar la responsabilidad de ser acosadores sexuales. Pero vamos del otro lado, de la víctima de acoso. ¿De acuerdo? Vamos, si nos quieres platicar un poco de tu experiencia y luego saber después cómo manejar el asunto de cuando sentimos que somos víctimas de acoso sexual. Sí. Gracias, Paco. Hace algunos años atrás, muchísimos años atrás, tuve una situación de violencia y violación sexual de una persona muy allegada a mi familia, en mi país, ¿verdad? Y me quedé callada porque por lo regular dentro de nuestros países, dentro de nuestras comunidades y de nuestra familia, cuando uno habla de una situación de violencia y de violación sexual, lo primero es que te tildan de que eres la culpable, eres la que incitó a esa violencia y te etiquetan, ¿verdad? Entonces lo callé por muchísimos años. Me quedé con él, nunca lo mencioné porque yo había escuchado de otras personas, familiares míos y amistades míos, que sus familias no hacían nada, pues. Y cuando yo llegué a este país, me involucré con mi trabajo. Fue una vez donde me abrí, ¿verdad? Abrí literalmente, me desnudé literalmente hablando para hablar acerca de ese tema, precisamente para sacarlo, liberarme yo misma, pero a la misma vez para inspirar a otras personas, ¿verdad? Que hagan lo mismo, ¿no? Porque sabemos que hay millones y millones de hombres y mujeres heterosexuales, LGBT, que están sufriendo de la misma situación y por el miedo de hablar, se quedan y vivimos en un mundo, en un limbo gris, ¿verdad? Precisamente por ese pasado. La violación sexual que yo sufrí en su momento fue muy terrible, ¿verdad? Fue muy terrible. Me arrancó mi ser, me arrancó mi vida. Creí que no iba a poder salir adelante, ¿verdad? Pero tomé fuerza, tomé valor, puse la cara en frente con dignidad para poder sobresalir de esta situación y poder conversarlo de alguna manera para que se vea de que la verdad sí existe lo que es violación sexual, que precisamente por eso lucho, por las mujeres que han tenido un pasado como el mío, ¿verdad? Por estas mujeres que siguen viviendo una situación
en una sombra donde les da miedo hablar de su situación de violación sexual. Entonces, sabemos también que allá afuera hay personas que de pronto hacen un circo el acoso sexual. El acoso sexual no es un circo, señores. El acoso sexual es real, ¿verdad? Es real y he sido una víctima del acoso sexual. Por lo tanto, por esas mujeres que realmente han sufrido la violación sexual y el acoso sexual, son por las que yo doy la cara, ¿verdad? Son por las que yo lucho a nivel internacional, que estamos trabajando el convenio C-190 para que pare el acoso y la violencia sexual dentro de nuestra sociedad. Gilda, gracias por compartirnos esta experiencia, esto que pues te ha hecho ser la persona que eres, ¿no? Una persona fuerte, una persona que hoy ve las cosas de tal suerte que puedes también aportarle a otras personas para que puedan superar ese tipo de cosas. Yo te conozco como una persona muy dedicada a esto y admiro mucho eso de ti, tú lo sabes. ¿Cómo manejamos este tema? Las personas que son víctimas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Cómo tienen que reaccionar? ¿Cuál sería, después de esto, que tú tuviste que dejar muchos años de reconocer esta situación? ¿Cómo es la recomendación para que esto se pueda manejar de la mejor manera? Primero, creo que hablarlo, ¿verdad? Hablarla esa experiencia muy difícil, muy dolorosa, muy dura. Encontrar a personas, no simplemente hablarlo a personas que no van a poder hacer nada por nosotros, ¿verdad? Por eso creo que yo me callé. Es necesario hablarlo a las personas que conozcan los recursos que hay dentro de nuestra comunidad, que puedan apoyarnos y darnos seguimiento y apoyarnos en el seguimiento para poder tener información, conocer un poco del tema dentro de la comunidad donde vivimos, porque cada ciudad en Estados Unidos también tiene diferentes leyes en cuanto a lo que es el acoso sexual. Entonces, buscar informarnos primeramente, ¿verdad? Informarnos y luego, pues, darle seguimiento para ver de qué manera se puede llegar a a un feliz término, por decirlo así, de que hemos estado mandando este mensaje a la sociedad, pero que vean la víctima, también el victimario, ¿verdad? Ver ambas partes, ¿verdad? También es necesario escuchar ambas partes, porque cuando uno sufre una situación como esta, simplemente se ve muchas veces la víctima, pero también hay que ver cuál ha sido la causa y la razón de que una persona tenga unas actitudes como estas que provocan el término acoso sexual o la violencia sexual, ¿no? Hace rato hablaste, perdón, tienes toda la razón. Hace rato hablaste de hacer show con esto. Hay personas que crees que pueden valerse de estos términos, de hacerse la víctima para poder perjudicar a otras personas y perjudicar también a personas que realmente lo son, que son víctimas. Mira, desafortunadamente, Paco, es un tema muy delicado, ¿verdad? Muy delicado, pero por eso yo creo de que existe las investigaciones, ¿verdad? De hablar tu problema, hablar tu situación y se crea un plan de investigación para saber, ¿verdad? Porque desafortunadamente la investigación existe en cualquier situación, porque te pueden creer y pueden que no te crean también, ¿verdad? Entonces es necesario, ya que se está mencionando, ¿verdad? El nombre de una persona, es importante porque se va a marcar la vida de una persona que ha tenido una situación como esta, tanto el víctima como el victimario, ¿verdad? Entonces es necesario tener una muy buena investigación, muy clara información para la comunidad y que sepa cuál ha sido la razón y la solución de todo esa situación. Sí, es muy importante, tienes razón. O sea, investigar muy bien
quién es la persona que acusa, quién es la persona a la que se le está acusando, porque tiene razón, esto se le marca para toda la vida, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Desgraciadamente, el acoso sexual, el abuso, la violencia sexual se da en la familia, se da en el trabajo, se da entre amigos, se da en todos los ámbitos sociales. Y por eso es bueno poder tener la educación, el poder tener la fortaleza, el ir creando conciencia de que esto es una situación que tiene que erradicarse, pero tiene que erradicarse pensando que tenemos que platicar con nuestros niños, tenemos que platicar con nuestra familia, con recibir inclusive a lo mejor información por parte de nuestros empleadores. ¿Cómo tú manejas esto? ¿Cómo la gente, de la información que tú conoces, dónde poder hacer este tipo de denuncias? Si es en la casa, porque en el trabajo quizás pues, con tus jefes, ¿no? Pero si es en la casa. Sí, definitivamente. Quizás dentro de la casa se puede, en el trabajo primeramente, hablarlo con las personas respectivas, ¿verdad? Porque es necesario. Por eso yo creo de que dentro de nuestros lugares de trabajo es importante tener una muy buena comunicación, ¿verdad? La comunicación es vital, ¿verdad? Desde el momento que sucede una situación así, sabemos a dónde ir y regresar a las políticas también de cuando uno firma su contrato de trabajo, de esa cláusula que dice no a la discriminación y el acoso sexual y revisarlo dentro de nuestros lugares de trabajo para saber y entender más o menos qué implica una situación como esta dentro del lugar de trabajo. Ahora, dentro de nuestras casas es necesario, en mi caso, que ni siquiera a mi madre pude hablarle una situación como esta, o una vez más digo, la comunicación, necesitamos tener a alguien con quien podamos tener una muy buena comunicación en nuestra familia y que crea en nosotros para poder hacer ese tipo de denuncia dentro de la misma familia y que también esa familia nos esté apoyando para darle seguimiento a la situación. Ahora, en la parte social, pues a mí tuve una situación caminando en mi comunidad, de camino a mi trabajo, una persona me vino siguiendo y me tocó los senos, ¿verdad? Me tocó los senos. Y yo dije, pero afortunadamente todavía estaba dentro de los complejos del lugar donde yo vivo. Y cuando regresé de mi trabajo, fui a la oficina para hacer la denuncia y ellos llamaron a la policía para poder hacer la denuncia. Por lo tanto, hay que conocer los organismos dónde acudir, pero con tal de denunciar el hecho. Para estar preparados cuando esto, ojalá no pase, pero si pasa, saber exactamente cómo es que esto se puede pues resolver en el sentido de poder castigar a las personas que se atreven a ser acosadores o que te asaltan sexualmente, o en tu caso un asalto físico que es un asalto sexual también, y que de verdad tiene que ver con educación, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con muchos temas. Es un tema muy amplio, es muy grande, que de hecho me encantaría, Hilda, poder tener la oportunidad con más personas también del gremio al que representas, poder platicar un poco más, porque también las trabajadoras del hogar, me imagino que son víctimas de este tipo de cosas, y sería muy bueno enfocarlo para saber cómo le han hecho otras personas para poder salir adelante después de haber sido víctimas de este tema tan delicado. Yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, muchísimos por la oportunidad de platicarnos, de poder compartirnos y poder interesarte mucho en este tema que, como bien dices y lo hemos reiterado, tiene que terminarse. Muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación. Gracias por darme el espacio, como siempre lo menciono. Y yo creo de que las circunstancias de la vida nos enseñan a ver qué es lo más importante, cuál es la prioridad. Porque a veces elegimos prioridades en nuestro trabajo donde no tienen nada que ver con prioridades, solamente quizás es una prioridad para nosotros como individuos, pero cuando trabajamos con más personas a nuestro alrededor, tenemos que evaluar bien las prioridades y lo que enseñamos dentro de nuestra comunidad para poder estar educados, porque necesitamos, solamente la educación puede abrir puertas, puede abrirnos los ojos de poder tomar decisiones muy acertadas en nuestras vidas, ¿verdad? También dentro de nuestra comunidad. De verdad, muchas gracias, Hilda. Nos vamos a ver pronto otra vez para poder seguir platicando del tema, porque es un tema que no tenemos que dejar, tenemos que repetir para que eso sea parte de nuestra educación en el tema del acoso sexual.
Te agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Gracias, Paco. A ti. Y bueno, a mí no me resta más que invitarles a que, por favor, nos siga en todos los espacios de información que preparamos aquí en Plataforma Latina. Nuestro interés es poder ayudarle a que usted tenga diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de las realidades que nos afectan y que tenemos que estar muy al pendiente. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Paco Díaz y recuerde seguirnos en redes sociales y en plataformalatina.com, también con toda la información con sabor latino que tenemos preparado siempre para usted. Hasta luego.